Bueno, para hablar de los isotipos, obviamente primero tenemos que hablar de los anticuerpos. Vamos a mencionar un poquito de la historia de los anticuerpos, de la estructura. Tenemos que hablar, obviamente, para hablar de isotipos, tenemos que hablar, perdón, de la estructura de los anticuerpos. ¿Cómo se conoce esta estructura? Hablemos un poquito de la historia. ¿Cómo se conoce esta estructura? ¿Cómo se sabe que hay una cadena pesada, que hay una cadena ligera, que hay una porción FAB, porción de unión antígeno, una porción FC, fragmento cristalizante? Entonces, ¿cómo se conoce eso? Bueno, cuando, cuando ya se conocieron a los anticuerpos, querían saber cómo estaban conformados. Entonces, estas personas tenían, tenían curiosidad de saber cómo se conformaban, varias personas tenían curiosidad de saber cómo se conformaban los anticuerpos. Entonces, se empezaron a realizar estudios o experimentos para saber la conformación de los anticuerpos. De, lo, de los estudios que se realizaron, tres dieron, van a ser los que dieron origen a la imagen gráfica de lo que hoy conocemos del anticuerpo. Entonces, esos tres experimentos hay que mencionar que fueron realizados en diferentes lugares, pero con un corto periodo de tiempo. Entonces prácticamente podríamos decir que fueron realizados simultáneamente, pero por diferentes personas. En el primer experimento tomaron a la inmunoglobulina G y se llevó a cabo una digestión con papaína. La papaína. Entonces, la inmunoglobulina G se dividió en tres porciones. Entonces tenemos aquí dice PAP, PAP y FC. Entonces tenemos una, dos, tres. Tenemos tres porciones. Entonces tenemos tres porciones. Porción PAP 1, porción PAP 2 y la porción FC. Y mediante ese experimento pues se dieron cuenta que, que estas dos porciones tenían la capacidad de unirse al antígeno, contenían estas características de unión al antígeno, mientras que la porción FC se cristalizaba y no tenía la capacidad de unirse al antígeno, al contrario, inhibía esta capacidad. Entonces, por eso, por las siglas en inglés, fue que se nombró como FAB, que quiere decir, en español, pues fragmento de unión antígeno, FAB, y FC, pues va a ser el fragmento cristalizante. En otro estudio se llevó a cabo digestión con otra enzima, que en este caso va a ser la pepsina. Al terminar el proceso, pues dio de resultado, obviamente igual, dos porciones PAP, 1, 2, aquí en este lado superior derecho. Entonces vemos aquí, pero las porciones PAP estaban unidas en una sola molécula. Entonces, pues se le nombró PAP 2. Tenemos, están unidas en una sola molécula. Sin embargo, la porción FC, a diferencia de cuando se llevó a cabo la digestión con la enzima papaína, la porción FC pues ya no quedó en su totalidad. Únicamente fueron fragmentos FC. Entonces por eso ya no hay una imagen igual como la de papaína, una imagen donde se vea completamente el fragmento FC, y eso lo dice fragmentos FC. Ahora, en el tercer estudio, bueno, ya sabían que hay una porción, que el anticuerpo tiene una porción de unión antígeno, otra que no se une al antígeno, pero cómo están conformadas esas porciones que se denominaron, perdón, FAB y FC. O sea, cómo conocieron ahora las cadenas pesadas y a las cadenas ligeras, cómo supieron después que habían cadenas ligeras y cadenas pesadas.
¿Cómo supieron también que a qué parte, qué le correspondía a cada porción, qué le correspondía a la porción FAB y qué le correspondía a la porción FC? ¿Cómo supieron que la porción FAB, el fragmento de unión antígeno, en el fragmento de unión antígeno había una porción de la cadena pesada y ahí estaba igual la cadena ligera? Bueno, en el tercer experimento se llevó a cabo la reducción con perdón, mercaptoetanol. Entonces, en esta reducción se lograron separar a las dos cadenas. Entonces tenemos a la cadena pesada de azul marino y a la cadena ligera de un azul un poco más bajo. Y se llevó a cabo su presión. Entonces ya tenemos aquí, ahora ya se sabía, recopilando, sabemos, hasta este punto se sabía que un anticuerpo, en este caso de inmunoglobulina G, tenía este, cadenas pesadas, cadenas ligeras. Tiene una porción FAB y una porción FC. Pero en la porción FAB y en la porción FC, ¿qué hay? En la porción FAB hay únicamente cadenas pesadas, en la porción FC hay cadenas ligeras. Bueno, para saber esto, para darle una estructura gráfica, esta estructura que vemos aquí, esta imagen gráfica, para, para que ellos supieran cómo dibujarla, bueno, se llevó a cabo otro experimento. En este caso a conejitos, utilizaron a unos conejitos, no a los conejos, mejor dicho, utilizaron la inmunoglobulina G otra vez de los conejos. Esta inmunoglobulina G de los conejos otra vez se dividió en fragmentos FAB y en fragmentos FC. Y estos fragmentos de la inmunoglobulina G tomada de los conejos se lo inyectaron a unas cabras. Obviamente, pues como perdón, eran moléculas ajenas a la cabra, entonces el sistema inmune reaccionó y así se crearon anticuerpos para estas porciones FAB y FC de la cabra. Entonces se crearon anti-FAB y anti-FC en la cabra. Después fueron, después fueron tomadas estos anti-FAB y anti-FC de la cabra y se dieron cuenta que los anti-FAB se unían a cadenas pesadas y a cadenas ligeras, mientras que los anti-FC únicamente se unían pues a las cadenas pesadas. Entonces ahí fue como se les dio esta estructura, que los FAB contenían cadenas pesadas y ligeras, mientras que el FC únicamente contenía cadenas pesadas. Espero que no vienen entendiendo hasta acá. Está ahí la historia, la estructura de los anticuerpos. Ahora vamos a ir metiéndonos más hasta llegar a los isotipos. Se sabe que los anticuerpos pues van a compartir, actualmente ya se sabe ahora que los anticuerpos comparten estructuras. ¿Cuáles anticuerpos? La IgG, la IgE, IgD, IgM, IgA, inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, D, M y A. Comparten su estructura, que van a ser 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas ligeras, 2 cadenas pesadas, por la sigla en inglés, se dice 2 cadenas. Entonces, ahora, los anticuerpos o las inmunoglobulinas van a estar constituidas de dominios. La imagen que vimos en la primera diapo de la historia, regresamos.
Pues no es así, no es como que únicamente una línea lisa, la cadena pesada y una línea lisa, la cadena ligera. No, así es como, así es como se ven los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Están constituidas de dominios. En este caso, en la primera imagen del lado izquierdo, que está de color verde, vemos a los rectángulos. Entonces, estos son dominios separados. Entonces, aquí es un dominio, otro dominio, otro dominio y otro dominio. Entonces vemos que hay 4 dominios en las cadenas, que las cadenas ligeras, mientras que en las cadenas pesadas, bueno, aquí vemos 1, 2, 3, 4 dominios. Si contamos igual las del otro lado, pues tenemos 8. Entonces aquí están los dominios. Las cadenas ligeras y las cadenas pesadas se conforman de dominios. Ahora, estos dominios pueden ser constantes o pueden ser variables. Nos vamos ahora a la imagen del lado, que está del lado derecho. Nos vamos aquí a la imagen que está del lado derecho. Vemos que hay anotadas unas cuantas letras. Ya, ya no, ya la cadena ligera ya no está de color verde y la cadena pesada ya igual ya no está de un único color. Entonces vemos que los colores ya están en esta parte de acá, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera, están de color rojo y las otras partes están de azul. Bueno, en los dominios de color rojo de la porción FAB, ¿eh? Entonces pongan atención, en la porción FAB los dominios de color rojo, esos van a ser dominios variables, dominios que pueden variar. Entonces, esos dominios pueden variar tanto en la cadena ligera como en la cadena pesada. Entonces, si vemos acá estas siglas, esta V es de variable, esta V es de variable, esta L es de ligera, de cadena ligera, y esta H es la sigla en inglés de pesada o de pesado. Entonces, BL, variable ligera, y encontramos dominios constantes. En este caso, la, la cadena ligera se va a constituir por un dominio variable y un dominio constante. Tenemos un dominio variable, su dominio variable de la cadena ligera y su dominio constante. Y la cadena pesada se va a constituir igual por un dominio variable y el resto de la cadena pesada pues van a ser dominios constantes. En este caso vemos el dominio variable de la cadena pesada, su dominio, su dominio constante, pesada, y el primer dominio constante. Entonces aquí vemos el segundo y el tercero. Vamos a dibujar una línea de color rosado. Sí, bueno, entonces aquí vemos la parte superior, sabemos que es FAB y que es FC. Entonces en la porción FAB vamos a encontrar a los dominios variables, vamos a encontrar dominios variables y dominios constantes, tanto en la cadena ligera como en la cadena pesada. Mientras que en la porción FC únicamente vamos a encontrar dominios constantes. Lo voy a anotar aquí, 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 FAB. Sí, así está. Entonces aquí están FAB, FAB con sus dominios variables, la cadena ligera, dominios constantes. Entonces estas mismas letras igual van de este lado, este lado de esas letras que están aquí anotadas, igual van de este lado.
pero pues es lo mismo para que anotarlas del otro lado. Entonces igual esta es variable ligera, constante ligera, variable pesada, constante pesada, constante pesada, constante pesada 1, constante pesada 2, constante pesada 3. ¿De dónde? Del factor etc. ¿Esto es de dónde? Esto es de aquí arriba, de la parte, desde la línea rosada hacia arriba, pues pertenecen a FAP, al fragmento de unión antígeno. FAP. Espero que hasta el momento no tengan dudas. Continuamos. Sí, bueno. Existen dos clases de cadenas ligeras. Las cadenas ligeras son esas que están acá y vamos a encontrar dos clases. En este caso, en la región constante de las cadenas ligeras, vamos a encontrar las cadenas kappa y las cadenas lambda. Bueno, en lo que respecta a la cadena lambda, vamos a encontrar cuatro subtipos de cadenas lambda. Lambda 1, lambda 2, lambda 3 y lambda 4. Y la bibliografía nos menciona, acá está el QB, nos menciona que el 60% de las cadenas ligeras del ser humano o del ser humano es kappa, mientras que solo 40% es lambda. ¿Ok? Entonces, esas cadenas hablamos de acá. Y estas cadenas, ya sea lambda o kappa, la vamos a encontrar en los anticuerpos de hemoglobina G, A, M, D y E. Y pues funciones prácticamente las mismas. Se pueden decir que son similares, así que no hay mucho que decir. Y aquí les voy a hacer una pregunta que escuché por ahí de una vez, se llama Jesús. Yo preguntaba, ¿por qué, por qué los, ¿saben por qué los anticuerpos se llaman IG, IgG, IgM, IgD, IgA? O sea, ¿de dónde viene la A? Por qué los profesionales de la salud, los investigadores decidieron que deberían llevar esas siglas? ¿Por qué? Bueno, esa es la respuesta. Hay 5 clases principales de cadenas pesadas. Ese es el tema, este es el tema a donde queríamos llegar. Estos 5 principales, estas 5 principales cadenas pesadas, tipos de cadenas pesadas, se van a conocer como isotipos. Cuando hablamos de isotipos, hablamos de las cadenas pesadas. Cuando nosotros hablamos de isotipos, no hablamos de otro tipo de anticuerpo, no hablamos de otro tipo de molécula, sino que seguimos hablando de los anticuerpos, seguimos hablando de su estructura. ¿Pero de qué? De las cadenas pesadas. Entonces, estos, estas 5 clases principales de cadenas pesadas, estos isotipos, vamos a encontrarla en secuencia de regiones constantes del cuerpo, caen en 5 patrones básicos. Entonces, aquí están los 5 tipos principales de cadenas pesadas. Aquí están, tenemos aquí letras griegas, perdón. Tenemos esta que significa mu, delta, gamma, epsilon y alfa. Así se clasifican estas secuencias de regiones constantes. Hablamos de las regiones constantes de la cadena pesada de anticuerpos. Entonces, si un anticuerpo en su región constante de la cadena pesada está, está sintetizada a partir de el gen mu, se toma, obviamente no le pueden poner IgE y la letra griega, entonces tomaron la primera letra del nombre de la letra griega y se lo colocaron IG, acá está, mu le corresponde a IgM, delta le corresponde a IgD, gamma le corresponde a IgG, epsilon le corresponde a
IgE y alfa le corresponde a IgA. ¿Ok? Entonces ahí están. De aquí. Entonces las células, pues, genes, pues, van a elaborar material genético, pues se va a sintetizar. A partir de lo que llega el material genético, se sintetiza mu, delta, gamma, epsilon, y de lo que se sintetice se va a originar una inmunoglobulina y ahí va a recibir su nombre. Pero les decía hace rato les decía la pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué IgM, IgD? ¿Por qué no se llamaron kappa o lambda? Bueno, les dije hace rato que kappa o lambda pues tienen una función similar en el anticuerpo y están en todos los anticuerpos, ya sea una inmunoglobulina M, una inmunoglobulina G, va a estar kappa o lambda realizando la misma función. Mientras que cuando hablamos de la cadena pesada, de las regiones constantes, mientras hablamos de mu, delta, gamma, epsilon y alfa, estos, estas secuencias van a darle la característica a esta inmunoglobulina, ¿ok? Es lo que le da su función, es la que hace especial a esa inmunoglobulina, es la que le da sus características de qué es lo que debe de hacer, en dónde va a funcionar, cómo va a funcionar, y hace que una se diferencie de otra. Sabemos que la M no hace lo mismo que la D, que la G, que la E, que la A. Entonces, es gracias a esta secuencia. Mu, delta, gamma, epsilon, alfa. Por eso le pusieron, que fueron nombradas con la sigla de estas letras griegas, la primera letra del nombre de estas letras griegas. Y ahora, esos son los isotipos. Mu, delta, gamma, epsilon, alfa, y vamos a encontrar en algunas inmunoglobulinas, vamos a encontrar, se le conoce como subisotipos o subisotipos, o, bueno, o hay otras bibliografías que le sigue diciendo isotipos. Entonces, el apuntado. Ok. Entonces aquí está. IgG e IgA van a tener subisotipos. Tenemos, tenemos que se sintetizó a partir del gen, se sintetizó a la secuencia gamma y ahora nos dio la IgG. Entonces van a haber igual unas variaciones pequeñas y se le van a denominar subisotipos. Vamos a tener a IgG1, IgG2, IgG3 hasta IgG4. Y en IgA de la secuencia alfa vamos a tener a IgA1 e IgA2. Iba a decir IgA, no es en monoglobulina, es anticuerpo, no existe. Es IgA1 e IgA2. Entonces, si nos vamos por una, por una bibliografía que dice que estos siguen siendo isotipos, podemos decir que si nos preguntan cuántas clases de isotipos tenemos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 clases de isotipos. Vamos a encontrar 9 clases de isotipos. Si, por ejemplo, si nos vamos con el QB, no, pues el QB dice lo mismo, que estos son subisotipos, entonces tendríamos isotipos, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Isotipos tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 subisotipos y 5 isotipos. ¿Quiénes tienen subisotipos?
IgG, E y GA. Ok. Espero que sí le hayan entendido. Esto era lo que queríamos hacer. A esto se tenía que llegar. Bueno, y aquí está lo que les decía. Los isotipos van a mediar diferentes funciones efectoras. La secreción del anticuerpo por la célula B plasmática, pues va a depender del tipo de ayuda de la célula T que recibieron al momento de la activación y de las citocinas a las que fueron expuestas estas células B. ¿Okay? Entonces, dependiendo de las citocinas a las que fueron expuestas, dependiendo de la señal que recibieron para su activación, pues van a secretar un anticuerpo, un IgG, IgM, IgA, IG, ¿ok? Y pues la IgD, la bibliografía menciona que se secreta por células B inmaduras. Es un misterio su función. Hasta ahí, hasta aquí concluimos. Espero que me hayan entendido. La siguiente parte, pues ya se lo explicó, les explicará mi compañera.